a las 15 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata. Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Estamos en vivo hoy, Sí, así exacto. que estamos afiladísimos, diríamos. Sí. Por lo menos hablando al momento en la radio, bueno, era una experiencia que ya no estábamos olvidando cómo era. Sí, pero sí, bueno. la verdad que sí, ¿no? Así que, bueno, acá estamos con toda la furia. Bueno, comenzamos. Pablo, mientras preparamos la columna de Cortés, que hoy se llama La desaparición de Mikhail Gorbachev, vamos a enumerar los títulos que vamos a tratar de desarrollar hoy. Alemania busca implementar la renta extraordinaria para empresas energéticas. Venimos a Mar del Plata, críticas por el traslado de la zona roja, mayoritario rechazo al proyecto de la nueva Constitución en Chile. Y vamos a ver si nos quedan unos minutitos. Europa se prepara para un duro invierno. Muy bien, esos son los títulos, Pablo. ¿Tenemos la columna de Cortés preparada? ¿Cómo no? El fallecimiento del expresidente soviético Mikhail Gorbachev reaviva el debate sobre los hechos históricos que le tocó protagonizar. La propaganda capitalista ha procurado instalar la versión simplista según la cual el socialismo y la teoría marxista a él asociada fracasó. Gorbachev, un comunista bueno entre comillas, trató de democratizarlo y el pueblo, cansado del desastre económico de 70 años y la falta de libertades, optó por el capitalismo triunfante definitivamente. El fin de la historia, como lo llamó el politólogo estadounidense Francis Fukuyama. Lo que realmente pasó, en cambio, es bastante más complejo y diferente. La Revolución de Octubre de 1917 en Rusia fue el segundo intento triunfante en la historia del capitalismo en que un movimiento de obreros y otras clases subordinadas voltearon a un Estado capitalista feudal en el caso ruso, e instalaron un poder estatal de nuevo tipo. El primero había sido la Comuna de París y algunos otros municipios franceses en 1871, que duró 2 meses y fue ahogada en sangre por la reacción capitalista. Esta segunda experiencia, en cambio, duró 70 años. Comenzó en uno de los países más atrasados, con escasa industrialización, el 80% de la población analfabeta, hambrunas frecuentes y devastadoras. Desde el primer día afrontó una guerra civil cuyos daños materiales, humanos en general y de cuadros del Partido Revolucionario en particular, son difíciles de exagerar. Fue invadida también por más de una decena de países capitalistas, incluidos Francia, Inglaterra, Japón y los Estados Unidos. Tras la crisis mundial capitalista de 1929, sin embargo, las tasas de crecimiento anuales de la Unión Soviética ya decuplicaban a las de los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial costó 60 millones de muertos, 20 fueron soviéticos, algunos hablan de 27. Los Estados Unidos tuvieron menos de medio millón, bastante menos que en su propia guerra civil de casi un siglo antes. En el territorio continental de este país no cayó ni una bomba, mientras que los daños materiales en la parte europea de la Unión Soviética fueron inconmensurables. Todos los historiadores coinciden en que Stalingrado, donde las tropas soviéticas derrotaron a las nazis, fue la batalla decisiva que dio vuelta a la situación de toda la guerra, en especial en el escenario europeo. Estados Unidos asistió en esa etapa a la Unión Soviética con material bélico porque era consciente de que la Unión Soviética asumía el peso principal del aparato bélico del eje y era fundamental sostenerlo. Después de todo esto, hicieron un plan como el Marshall con el que Estados Unidos subsidió la reconstrucción de Europa Occidental. En los años 50-60,
no solo había cambiado sustancialmente el nivel de vida de los ciudadanos soviéticos, sino que el primer satélite del espacio fue el Sputnik, el primer ser vivo, la perra laica, y el primer astronauta, Yuri Gagarin, todos soviéticos. En libros de texto de la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario se estudiaba con autores norteamericanos que sostenían que en pocos años la Unión Soviética superaría económicamente a los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió entonces luego? ¿Por qué se disolvió la Unión Soviética y Rusia y otros países volvieron al capitalismo? Si se hubiera tratado de una mera reacción contra el autoritarismo, lo esperable es que ello hubiera ocurrido en su peor momento, durante el gobierno de Stalin, o bien al comenzar a relajarse con Khrushchev desde 1956. Nada de eso pasó. Lo que planteó el mismo Gorbachov en su libro Perestroika, y consiguieron hasta algún ideólogo estadounidense totalmente antisoviético, es que en la Unión Soviética se cumplió una de las principales leyes del materialismo histórico. En todas las sociedades, las fuerzas productivas en su desarrollo, después de haber sido impulsadas por las relaciones de producción, es decir, por el modelo de organización social existente, comienzan a ser trabadas por esta. Si el modelo productivo no se cambia, generalmente porque está asociado a intereses concretos que resisten el cambio, las tensiones así generadas terminan por hacer estallar el sistema. Es la revolución. A partir de los años 60-70, algunos países capitalistas centrales, probablemente impelidos por cambios geopolíticos que ponían en riesgo su control de fuentes de energía y de algunos minerales, realizaron grandes esfuerzos de investigación y desarrollo en ciertas áreas que llevaron a un rápido progreso de sectores como la microelectrónica y otros. Alcide Argumedo, en Un horizonte sin certezas, es una de las que describe este fenómeno. También se fue diversificando enormemente la variedad de productos que salían de sus industrias. Las relaciones de producción del modelo de economía centralmente planificado, tal como existía en el modelo eurosoviético, que habían funcionado extraordinariamente bien para resolver demandas relativamente homogéneas como salud, educación, insumos esenciales como el acero o el hormigón y bienes básicos de consumo, que eran las que requerían sociedades que venían del atraso y la pobreza, no estaba a la altura de los nuevos desafíos. Entraron en contradicción con las fuerzas productivas, en especial con la más dinámica de ellas, la tecnología. Necesitaban reformas que probablemente hubieran sido realizables dentro del socialismo en otras condiciones. Pero después del impulso revolucionario inicial de 1917 y muerto Lenin en 1924 y empoderado Stalin, el debate dentro de la democracia socialista de los primeros años se reemplazó por un cerrado verticalismo burocrático que, entre otros retrocesos, transformó a ciencias como la economía política en una mera ingeniería de la producción, por ejemplo. En estas condiciones, la reacción soviética a la nueva realidad fue excesivamente lenta. La Unión Soviética fue quedando muy rezagada respecto a sus competidores occidentales en las nuevas tecnologías. La gota que rebasó el vaso se dio cuando Reagan, al frente de los Estados Unidos, que venía forzando a la Unión Soviética a una competencia armamentística que a esta le costaba sostener, amenazó con el desarrollo de la Iniciativa de Defensa Estratégica, bautizada popularmente como Guerra de las Galaxias. Consistía en aprovechar los avances tecnológicos estadounidenses para construir un sistema armamentístico que permitiera hipotéticamente a los Estados Unidos atacar nuclearmente a la Unión Soviética sin sufrir represalias. El nombramiento en 1985 de Gorbachov al frente del Estado soviético fue justamente el intento, seguramente tardío, de la dirigencia de ese país de recuperar el tiempo perdido, relajando las tensiones con Occidente y realizando reformas que permitieran poner a las relaciones de producción, sin modificar en lo esencial su carácter socialista, según este líder, en consonancia con las nuevas fuerzas productivas. Si el intento se salió de control, si en realidad Gorbachov era un traidor que buscaba desde el principio disolver la URSS y entregarse al capitalismo, o si la reacción de los sectores más anquilosados de la burocracia soviética tradicional, expresados en el intento golpista de agosto del 91, estropearon el plan de reforma progresiva permitiendo el encumbramiento, ahí sí, de una figura claramente dispuesta a entregar todo, como Boris Yeltsin, son cuestiones que se siguen discutiendo hasta hoy. En las naciones de Europa Oriental y Bálticas, el socialismo había resultado más del avance del ejército rojo soviético,
en la contraofensiva contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial que de revoluciones originadas en sus propios pueblos. Además, se generaron después relaciones asimétricas con la URSS que provocaron resentimientos nacionalistas, también en algunas naciones de la propia Unión Soviética. En ocasiones se sumaron a abusos que venían desde la época del zarismo y del stalinismo, y a consecuencia y como reacción, llegaron a darse casos de alianzas muy fuertes de esos nacionalismos con el nazismo, como se ve hoy, por ejemplo, en Ucrania. El modelo soviético de socialismo real se desmoronó allí muy fácilmente ante los cambios en la URSS. Muy distintas fueron las historias, cada una particular, allí donde las revoluciones socialistas habían nacido plenamente de las propias historias y luchas nacionales, como Cuba, China o Vietnam. La disolución de la URSS dejó a Estados Unidos como única y dominante superpotencia en el mundo por 20 años, aunque en su propio patio trasero le surgieron incómodos desafíos como Hugo Chávez y luego todos los gobiernos progresistas de la primera década del milenio. En la segunda década, la potencia dictadora del mundo logró aplacar temporariamente a América Latina, pero comenzó su declive relativo a nivel global, avanzándose hacia un mundo multipolar, proceso hoy en pleno desarrollo. Como dijo el actual presidente ruso, quien no extrañe la Unión Soviética no tiene corazón, quien la quiera de vuelta no tiene cerebro. El modelo de socialismo soviético fue una experiencia, como antes lo fue, mucho más efímera, la Comuna de París. El capitalismo no solo sigue sin resolver los problemas más graves de la humanidad, el hambre, la extrema pobreza, la apabullante desigualdad, las muertes por enfermedades evitables o curables, la guerra, el armamentismo, el cambio climático y otros, sino que además los agrava hasta límites muy probablemente suicidas. Si se quiere evitar el suicidio colectivo, la humanidad debe encontrar otro camino, aprovechando las experiencias vividas y evitando repetir sus errores. Podrá llamarse socialismo de nuevo tipo o como se quiera. El nombre es lo de menos, pero la supervivencia de la especie humana es lo de más y hoy está en mucho peligro. Alemania busca implementar la renta extraordinaria para empresas energéticas. El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, criticó a los productores que se aprovechan de los elevados precios del gas y dijo que los beneficios excepcionales obtenidos por algunos operadores energéticos se utilicen para aliviar las facturas de los hogares. La retención parcial de las ganancias extraordinarias de algunos operadores energéticos permitirá crear un colchón financiero que debería emplearse en aliviar el peso con el que cargan los consumidores en Europa por los elevados precios de la energía. El gobierno alemán tratará de implementar esta idea en toda la Unión Europea, pero lo hará también a nivel nacional. Se trataría de una contribución obligatoria impuesta al sector energético para aliviar los precios y que podría aportar a las arcas públicas miles de millones de euros. Alemania se enfrenta, al igual que toda Europa, a un fuerte incremento de los precios de la energía y teme también por el suministro. Vamos a otro tema. Que esto, Pablo, discúlpame, se podría implementar acá, ¿no es cierto? El tema de las retenciones a las empresas energéticas. No, justamente hoy es el tema de fondo. No vamos a dejar para el último. Bueno, listo. Venimos a Mar del Plata. Durísimas críticas de vecinos de Lomas del Golf, Soip, Canteras y Santa Celina por el traslado de la zona roja. Estamos preocupados porque altera totalmente el desarrollo de nuestras vidas. Hay un ninguneo del intendente Montenegro, dijo la titular de la Federación de Asociaciones de Fomento, Lorena Tess. Denunció además llamados intimidatorios de funcionarios.
Montenegro tiene hasta el 8 de septiembre para determinar el sector donde estará habilitado para funcionar como zona roja. Es una posibilidad concreta que se traslade la zona a las inmediaciones de los cementerios Parque y Colinas de Paz. Ahí se encuentran los barrios Loma del Golf, Soib, Las Canteras y Santa Celina. Los vecinos apuntaron contra las autoridades y denunciaron llamados intimidantes de funcionarios. La vecinalista Lorena Tess dice que la llamaron desde la Secretaría de Seguridad para pedir explicaciones sobre las declaraciones en los medios de comunicación en contra de este traslado. También hubo un llamado desde la Secretaría Privada a una fomentista para pedirle sus datos personales. Los funcionarios no conocen los barrios, nunca los caminaron, o por ahí el intendente Montenegro nunca pasó por nuestra zona, dijo la vecinalista Lorena Tess. Muy bien, nos vamos a Chile. Mayoritario rechazo al proyecto de nueva constitución en el plebiscito en Chile. El rechazo a la nueva constitución de Chile se imponía con 61,90% de los votos válidos contra 38,10% favorable a la aprobación, cuando ya se había completado el 98,43% del escrutinio. Mientras dirigentes partidarios de la aprobación admitían la derrota, Gabriel Boric convocó a referentes de su coalición para analizar la continuidad del proceso constitucional y reflexionar sobre el resultado del plebiscito. Los simpatizantes del rechazo festejaban en caravana de autos, con banderas chilenas y bocinazos. Los chilenos fueron a las urnas para decidir en plebiscito si aprobaban o rechazaban el proyecto de constitución elaborado para sustituir la Carta Magna vigente sancionada durante la última dictadura de 1973 a 1990. Vamos a Europa. No, hay algo muy interesante Sí. en lo que ha pasado ahí, que es un proceso muy distinto, por ejemplo, que se dio a Bolivia, donde realmente la reforma constitucional, en su momento, conformó, por lo menos, a las grandes mayorías. Bolivia, Chile, Perú, tienen inmigrantes, tienen gente con apellido italiano, francés, alemán, tiene todo, pero básicamente, en su gran mayoría, es de origen criollo, aborigen. Claro, tienen población indígena. Tiene muy fuerte, Claro, muy fuerte. claro. Ahora, este rechazo fue transversal, cruzó todas las comunas. Creo que alguna comuna ganó la aprobación, por muy poco, pero ganó. También hay que evaluar. Yo creo que el chileno quería un cambio porque lo habían pedido. Hubo un 80% de aprobación para una reforma constitucional. Evidentemente, lo que se quería reformar no era lo que buscaban los chilenos. Y a veces esto también pasa. Hay que decir, este desaparecer de las izquierdas, avenidas a un tibio progresismo, donde plantean sus banderas que por su carácter progresista tampoco entra en la profundidad de las cosas.
pasa en Chile, pasa acá también, ¿eh? Sí. Yo siempre digo esto, ¿no? Yo no me imagino a Lenin bajando del tren e increpando al zar pidiéndole planes. No me lo imagino eso. Digo, acá hay también, y se ve que pasa en Chile también, una verdad paralela donde algunas cosas simples, ojo, yo no le quito valor, lo que son las cuestiones, las políticas identitarias, yo no estoy en contra de eso, que quede claro. Ahora, cuando tenés gran parte de la población sumida en la pobreza, o como la Argentina, el tema de los jubilados, el tema de los chicos, hablamos del tema de la discapacidad, que aparentemente se le sacaron la discapacidad para dársela a Grabois. Porque empecemos a decir las cosas también como son. Mientras están regalando los recursos naturales, estamos subsidiando, vamos a insistir en esto, y vos a la gente le va con todes, ¿no? Mirá, me parece bárbaro la política relacionada a las cuestiones identitarias. Ahora, es un tema más dentro de la problemática nacional, porque seamos claros en esto. Uno puede exigir todos los derechos que uno quiera, puede adoptar y aceptar el derecho de los otros. Ahora, si no tenés país, no tenés derechos. Los derechos vos, principalmente, para tener derechos, precisás tener un país. Y es lo que se está viniendo abajo, el caso nuestro. Y algo ha pasado en Chile parecido también. Hay una liviandad en las definiciones donde se anda por las periferias, por ahí buscando algún problema particular sin entrar a la cuestión de fondo. Digo, desde el momento en que las izquierdas, desde el momento que el socialismo pierde el rumbo de su mandato histórico, que es la lucha de clase, ahí ya estamos fritos. Entonces pasás a ser un discurso más, por ahí más simpático, por ahí más empático con algunas cuestiones, pero terminás fuera de lo que se supone tenés que representar. Yo he visto, lo hemos visto en Mar del Plata, las manifestaciones en relación con el tema de la discapacidad, que es la minoría que atraviesa a todas, porque en la discapacidad hay distintas identidades sexuales, hay hay mujeres, hay hombres, hay aborígenes, hay criollos, digamos, hay jóvenes, hay viejos, sí. hay todo ahí. Y sin embargo, ninguna de las otras minorías salieron a apoyarse a sí misma en el marco de la discapacidad que las abarca todas. Y esto también es parte de una discusión a fondo que se tiene que hacer dentro de las izquierdas y el socialismo. ¿Viste? Si estamos para, como decía uno, ser el ala progresista del movimiento conservador, la verdad, muchachos, ya conservadores hay, no nos precisan a nosotros. El tema es si nos planteamos y nos paramos discutiendo sobre las necesidades, por lo menos las mayoritarias, y reconocer todo lo demás. Ahora, no podemos reconocer todo lo demás y de esto no hacemos un país, porque hoy no somos un país. Acá vienen todos, esto es un gran depósito de recursos naturales, de donde todos bienes se sirven, acá hacen los negocios, dólares para vos, dólares para mí, esto no es un país. Entonces, si quieren lograr derechos, primero lo que hay que hacer es lograr un país. Y segundo, que no hay que hacer, es perder la identidad
que por lo menos el socialismo no puede perder. Ahora, y miren con qué claridad se lo digo, el socialismo no se puede apartar de la lucha de clases, puede tener una visión más abierta, puede tener una visión más democrática, lo que no puede perder es su razón de existir. ¿Cómo el socialismo no está al lado de los trabajadores, al lado de los jubilados, al lado y en contra de la pérdida de la riqueza nacional en manos extranjeras? Si es eso, no es socialismo, es otra cosa. Llámenlo de otra manera. De la Torre, que fue el propulsor del progresismo en la Argentina, no salía hablando del todes, salió en defensa del interés nacional, ahí se hizo conocido, don Lisandro de la Torre, y no era muy tibio que digamos. Algunos dirán, sí, era un patricio ganadero, todo lo que vos quieras, pero el tipo salía a defender el interés nacional. Así nació también el radicalismo de Alem, así nació también el socialismo. Digo, si el socialismo se aparta de lo que son los fundamentos de su existir, que es la defensa de los trabajadores, la elevación de la clase trabajadora, y en defensa del interés nacional, llamémoslo de otra manera. Esto ha pasado en Chile. Hoy en Chile ha preferido mantener la constitución de Pinochet, y yo no creo que... ¿Cuál fue el porcentaje de triunfo? Mira, ya te lo busco. 60 y pico. Pero fue bastante... 60 y pico por ciento. De un porcentaje que votó. Encima, acordemos... Acá lo tengo. El rechazo a la Constitución se imponía con el 61,90%. 61,90% de lo que fueron a votar, porque no es obligatoria la elección en Chile. Quiere decir que las grandes mayorías chilenas la rechazaron. Y yo no creo que las grandes mayorías chilenas sean oligarcas. Es decir, hay un replanteo que hay que hacerse, hay que buscar, por algo el socialismo está como está. Porque la verdad que más de una vez lo he dicho en privado, ahora lo voy a decir en público. Parecemos radicales colorados. Y eso es lo que hay que terminar. Tenemos que volver a nuestro camino, porque si no pasa lo que pasó en el radicalismo, lo que pasó en el peronismo, que son policlasistas y todo, y al final lo manejan los ricos, hacen negocios ellos con la foto de Perón y Evita, con la de Irigoyen en el otro caso. Si no, recreamos... Sí, pero, son partidos en este momento vacíos de contenido. Vacíos de contenido, tienen un nombre que juntan... Tienen nombres que juntan votos. Claro. Ahora, claro. Ni el radicalismo ni el peronismo lo maneja la clase trabajadora. Por ahí lo más parecido a clase trabajadora es una burocracia sindical que no sé, todavía hace, no sé, desde la época de Macri, que están viendo a ver si hacen un paro, contra quién lo hace y de acuerdo no sabemos a qué. Esta es la lección que deja la elección de Chile. Algunos, si quieren, lo pueden interpretar de otra manera. Esto no es su derecho. Yo dejo esta interpretación, digo que acá no tiene sentido un socialismo que no defienda, que no sea conciencia de clase. Muy bien, crisis energética. Europa se prepara para un duro invierno ante los altos precios del gas y la luz. Ante el riesgo de escasez de gas y cortes de electricidad, los gobiernos buscan ahorrar energía con medidas que van de la reducción de la calefacción al cierre de piscinas o la suspensión de la actividad de algunas fábricas. Este drástico aumento de la energía se debe principalmente a la reducción del suministro de gas ruso a los países europeos que apoyan a Ucrania frente a la invasión de Moscú. Los precios mayoristas de la electricidad para 2023
batieron récord en Alemania y en Francia, con 995 y más de 1.100 euros por megavatio hora. Hace un año las tarifas rondaban los 85 euros por megavatio hora. El invierno será duro para todos los países de Europa. Los precios permanecerán altos e incluso deberían aumentar más, dijo Giovanni Sgarabati, que es un investigador del laboratorio de ideas bruselense que se llama Bruegel. Desde el inicio de la guerra, Rusia disminuyó o suspendió la entrega de gas a una decena de países europeos, en una estrategia percibida en Occidente como una represalia por las sanciones occidentales contra Moscú. Para evitar una crisis mayor, los 27 estados de la Unión Europea se comprometieron a reducir al menos en un 15% su consumo de gas entre el 1 de agosto del 2022 y el 31 de marzo del 2023, al final del invierno boreal. La caída de las entregas disparó el precio del gas y lo de la electricidad, ya que el 20% de la electricidad europea se genera en centrales térmicas que funcionan con gas. Y el problema parece todavía agudizarse más. Hay otro punto de conflicto, sí, que es en Croacia, lo cual eso implicaría también problemas porque el gas ruso que está entrando hoy por hoy es a través de Croacia hacia Hungría. Si se genera otro punto de conflicto, hablo de conflicto bélico de relevancia, eso también estaría cortado, por lo que Europa estaría directamente desenchufada completamente de Rusia. Rusia se hizo un problema bárbaro, le empezó a vender más a la India. Lo que llama la atención es la alineación de Arabia Saudita con Rusia. ¿Se acuerdan que hace un mes, poco más, había ido Biden con el príncipe descuartizador? Sí. El príncipe descuartizador de periodista, pero con profundas vocaciones democráticas, por supuesto, ¿no? Sí. Y bueno, el príncipe ahora se alineó con Rusia, y de los 100.000 barriles diarios que había comprometido bombear Arabia Saudita, le dijo, sí, nosotros nos comprometimos, pero por septiembre. En octubre dejan de bombear ese excedente, que es prácticamente lo que precisa Europa. Así que eso también, hoy está 93 y pico el barril de crudo, se calcula que va a aumentar más. La lógica capitalista es, hay petróleo, hay esto, páguenlo. Claro. Pablo, vamos a tu columna. Que septiembre no termine nunca. Y un poco esto ha servido como prólogo, ¿no? Hay, por supuesto, ¿no? La noticia, los diarios, los portales, todos están con el tema del atentado a Cristina. Sí, de la energía no se habla. No se habla absolutamente de nada, está en eso, y qué bien que le ha venido esto a Massa y a Rayón. Claro. Veamos cómo se compone este mes. Bueno, primero un escándalo, a ver, que es justificado, ¿viste? Quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación,
no vamos a bajar el precio. Eso es una cosa gravísima porque, ¿viste? Uno que tiene la esperanza de que este país salga adelante y todas estas cosas, la verdad que cada vez como que te hunden más en el barro, ¿viste? No, como si aparte el problema fuera Cristina solo acá. Digamos, ¿en qué contribuyó todo esto? Dos, tres tarados, aparentemente, mucho no voy a decir porque, viste, que la causa cada vez está más embarrada, viste, el teléfono se borró, la pistola se la llevaron a las patadas, qué sé yo, no sé. Ya veremos que alguien ponga blanco sobre negro. Estamos esperando con la AMIA que suceda lo mismo, con la muerte de Carlitos Menem que suceda lo mismo, qué sé yo, qué es lo que va a pasar. Ahora, todo esto, donde todo se ha concentrado, por ejemplo, ayer, en que la novia del terrorista, no sé cómo llamarlo. Del brasileño. Sí, bueno, Bueno, no sé, yo le pero digo... los brasileños no tienen la culpa, qué sé yo. Bueno, yo le digo el brasileño. El brasileño, el asesino o el terrorista, se tenía el pelo. Mientras todo eso, mientras la novia de él que quiso disparar con Cristina se tiñó el pelo, el teléfono que se borró, la pistola que la llevaron a las patadas, todo eso, se está dando todo un plan de ajuste en que tanto Massa como la secretaria de Energía Rollón le sirve para gestionar francamente sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, mientras todos están viendo de qué color se tiñó la novia del brasileño, Massa está ya en Estados Unidos. ¿Qué cosas fue a llevar a Estados Unidos? Bueno, una propuesta que si la sumamos con las últimas medidas, que es el dólar para el agro, ya tenemos más dólares, también quiere llevar un plan de dólares para todo lo que es la industria de la energía, de la explotación petrolera y minera. Tenemos, dice Flavia Rollón, tenemos la posibilidad de convertirnos en un modelo exportador de energía que nos permita sustituir exportaciones y tener una matriz energética competitiva, con reglas claras y previsibles. Les digo, los números de agosto de Vaca Muerta y todo eso es de maravilla. Ahora, en concreto, las nuevas iniciativas legales, porque ¿qué es lo que quiere hacer Flavia Rollón? Cosa que llevó Massa a Estados Unidos. En concreto, las nuevas iniciativas legales presentan, ¿se acuerdan de la famosa ley de hidrocarburos que al final terminó siendo un DNU por parte de Fernández, Alberto? Bueno, van con otra nueva ley de hidrocarburos que también embolsaría la minería concretamente, y Rollón sabe porque estaba en Salta, sobre el tema del litio. Sí. En concreto, dice Rollón, las nuevas iniciativas legales apuntarán a sostener en el tiempo proyectos de GNL, gas natural licuado del país, el régimen de promoción de hidrógeno, un marco regulatorio para blindar exportaciones offshore en Mar del Plata, un marco regulatorio para blindar las exportaciones offshore a Mar del Plata,
el lanzamiento de más rondas de Plan Gas-AR, la integración de un proyecto de generación eléctrica por fuentes renovables que tienen dificultades para incorporarse al sistema por falta de capacidad de transporte. En concreto, hay una que es lo que han llevado o lo que tienen a su cargo la definición de esa ley, más que definición del texto de la ley, sino también es un estudio consultor que es Fundar, Nicolás Arceo, Daniel González, Guido Sack, que son los que están planteando no la prosa del texto en sí, sino también los contenidos. ¿Qué es lo que dicen Arceo, González y Sack de Fundar? Los proyectos que hayan sido aprobados para ser beneficiados por la ley del GNL no podrán ser afectados por nuevos tributos, aumento de alícuotas, derogación de exenciones, eliminación de deducciones o modificaciones de procedimiento para que se incremente la base imponible, es decir, no le pongan más impuestos. Punto aparte, deberían, además, analizar mejoras en los impuestos impositivos y reintegro de créditos fiscales, es decir, que se agilicen los créditos fiscales en su reintegro. Sobre la rentabilidad. Por un lado, las retenciones a las exportaciones. Los tres especialistas coincidieron que el nivel no debería interferir con la rentabilidad razonable de las inversiones de ese tipo. Al tiempo que deberá aclarar que ante ganancias extraordinarias por precios internacionales muy elevados, el Estado puede reclamar una parte. Además, la ley de gas natural licuado deberá eximir de impuestos las importaciones para disminuir los costos, ratificar la exención de ingresos brutos, que es lo que cobran las provincias, e impuestos de los sellos que también cobra las provincias. Por ejemplo, si se hace offshore en Mar del Plata, jurisdicción. Claro, no, lo que pasa es que eso no entra en jurisdicción provincial porque es territorio federal. Pero es territorio federal. Pero las provincias no van a poder cobrar impuestos de los sellos, por lo menos en esa producción excedente. Según el informe, también deberá permitir, escuchen esto, libre disponibilidad de divisas para las empresas interesadas, un mecanismo de acceso preferencial al mercado de cambio, es decir, un dólar petrolero sería, para la etapa de inversiones. Digo, ¿van a venir a llevarse o van a venir a traer? No me queda en claro. Contrato en firme, largo plazo, el aprovisionamiento, transporte, separación, almacenamiento, logística, sin posibilidad de redireccionamiento, y obliga al proyecto a adoptar estándares internacionales, para emisiones de CO2, eso no podía faltar. Esto está todo en el marco de las negociaciones que se está haciendo con Petronas, que es una empresa petrolera extranjera. También se están reuniendo en Estados Unidos con Chevron, Exxon, Shell, Total, que son, Total es francesa, si mal no me acuerdo, sí, para formalizar la tercera ronda del gas AR, que evidentemente a alguien benefició, no a nosotros, porque nosotros venimos a punta de un proceso de tarifazo
que esto también es algo que tanto Massa como Rayón deben estar queriendo que no se termine en septiembre, porque en septiembre se está desarrollando la segmentación. Sí, a ver, Pablo, te interrumpo un segundo. Todo esto que vos dijiste recién son todos beneficios para que las empresas se puedan llevar los dólares y los recursos. Sí. Por eso te digo, no entiendo si vienen a traer o a llevar, porque no le podía aplicar impuestos. No tenés que tener una razonable alicuota de retenciones, es decir, ya el 6% parece que es mucho. Recordemos que en la minería las retenciones son el 3%. Entonces, ¿por qué razón o cómo se entiende este tema de las inversiones extranjeras cuando sigue siendo el principal inversor, por lo menos de las grandes obras? Porque Petronas dice que va a traer 10.000 millones de dólares de acá a 5 años. Entre 5 años, preguntame, hasta ahora todo lo ha hecho el Estado, por lo menos lo que ha sido hasta ahora, no creo que esto cambie. A todo esto, y como si no fuera poco, el gobierno, porque eso lo pone el gobierno, aumenta lo que es los biocombustibles que afectan especialmente naftas, pero especialmente a gasoil. Estamos hablando de biodiesel, subiría a 220.000 pesos, algo así del 11%. Esto, Con lo que aumenta también la nafta. Y va a aumentar también el gasoil. Claro. El tema de la nafta, el biodiesel se produce especialmente por el azúcar o el maíz, como el bioetanol, y el biodiesel, que es un subproducto de la soja, es lo que va a los diésel justamente, que esto estaría impulsando por un precio que en un mercado concentrado, también el ministro Sergio Massa y Flavia Rayón, entre los favores que hicieron con estos sectores, con la famosa dólar soja, también le dieron este beneficio de aumentar. Esto no es por una cuestión de mercado. Las petroleras están obligadas a sumarle biodiesel a sus productos, que tiene un doble impacto. Positivo, sí, para el negocio concentrado, que son unas pocas empresas que lo hacen, y que también abre la posibilidad de un nuevo incremento. Todo sería ahora, de los combustibles líquidos. Todo este combo, que lo estamos empezando a ver ahora, porque, a ver, el aumento de los biocombustibles, el resultado, en definitiva, de la segmentación, todo esto va a venir para octubre. Sí. Un poco es el sentido del título de hoy, que septiembre no termina nunca, porque realmente
queda ver cómo, en definitiva, ahora está todo bárbaro. Están todos con la novia del brasileño, el brasileño, el odio, el amor. Se está discutiendo el odio y el amor. Ahora todo esto se termina en octubre. Es cierto que el aumento de las tarifas eléctricas va en escala, aumenta en 3 meses, así que el primer mes le va a servir al gobierno como para ir corrigiendo algo que desde un principio dijimos que viene complicado. Ahora eso no va porque a lo que es el comercio, la industria, y se aumenta también los combustibles, bueno, se va a dar también en logística. Eso no va a evitar que no presione esto sobre la inflación y los aumentos de precios. Así que veremos qué es lo que trae Massa, que Massa lo que fue a buscar es una refinanciación del FMI, porque la verdad los dólares no están, los 5.000 millones de dólares que garantizó el campo y para garantizar insumos básicos, pero seguimos encerrados en el modelo de las privatizaciones, y de ahí no estamos saliendo, no se está discutiendo. Pareciera que no hay posibilidad de discusión. No sabemos hasta qué punto va a llegar esto. Teníamos la posibilidad de contar, como sí lo cuenta Bolivia, como sí lo cuenta México, como sí lo cuenta Brasil, de tener a disposición recursos naturales. El que apareció, que es el litio, ya está todo privatizado. Lo que no es chino es de Manzano, lo que no es de Manzano es de otras mineras británicas o norteamericanas. Así que el Estado acá está perdiendo toda la posibilidad de financiarse con esas rentas extraordinarias. Hay un proyecto que es el de YPF Litio, sí, que recordemos, el 49% de YPF es privado, que tampoco, pero bueno, están prometiendo que incluso van a ir al resultado final de lo que se busca con el litio, que es la fábrica de batería, pero esto me parece que es un discurso cortina, un anuncio cortina, como una especie de dulce, que se entrega hasta que directamente se termine de privatizar todos los territorios exportables de litio. Y es así como, entre la mala administración y la falta de recursos, todo impacta en tarifazos, impuestazos, etc. Así que no es buena noticia, en definitiva es más de lo mismo, mientras este septiembre sea eterno, lo cual no va a ser, no se espera un octubre francamente caluroso. Muy bien, nos estamos yendo, Pablo, hasta el martes que viene, y como siempre nos despedimos con un tema musical. Hasta el martes que viene. Bueno, ¿ya terminás el día o todavía no? No, a las 10 de la noche, está Charo, está Perú. ¿A las 10 de la noche? Ah, no, claro, está bien, ya no está como a las 7, ¿no?